conmigo esto: enséñame tus estatutos. Y dice el Salmo que él 7 veces en la noche, en el día, se levanta en la noche para meditar en los justos juicios de Dios. O sea, era un amor tan especial, hermano, por la palabra, que él suspiraba por la palabra. Entonces, en este momento que vamos a tener esta media horita, 40 minutos para compartir la palabra del Señor, vamos a estar con todos nuestros sentidos aquí, ¿sí? Para que usted pueda ser y yo pueda ser ministrada por esa palabra, porque la palabra del Señor fue diseñado para mí. Diga, ¿para quién fue diseñada la palabra? Para usted que está a esta hora aquí, para la iglesia del Señor. Amén. Vamos a ir a Hebreos, capítulo de Hebreos. Hebreos antes de Santiago, es una de las últimas cartas. Hebreos, ¿estamos ahí? Hebreos capítulo 3, y vamos a leer desde el versículo 7. Hebreos 3, capítulo 3, desde el versículo 7 al 15. Amén. Listo, entonces ustedes van a seguirme en la lectura. Dice, Hebreos 3:7 dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira: no entrarán en mi reposo. Versículo 12, léalo conmigo usted, este versículo 12 dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Versículo 13, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice que hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Bueno, cuando usted lee el capítulo 3 y el capítulo 4 del libro de Hebreos, usted va a encontrar que hay algo muy curioso y una constante en este capítulo. El Señor repite, si usted lo leyó solamente en esos pasajes, en el versículo 7, en el versículo 15 y en el capítulo 4 y 7, vuelve él a decir: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. En el 15 dice: entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y en el 4:7 dice que así como otra vez determina un día hoy, diciendo que si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Ahora, el Espíritu Santo, porque cuando usted comienza a leer el versículo, ¿qué dice el primer versículo? Por lo cual, ¿qué? Como dice ¿quién? Como dice el Espíritu Santo, o sea, el Señor hablando. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Qué había pasado? El Espíritu Santo está hablando a la iglesia porque esta carta fue escrita mucho tiempo después que el Espíritu Santo trae a través del escritor de la carta y recuerda un suceso que pasó con el pueblo de Israel. Entonces el Espíritu Santo le dice al pueblo de Israel, o sea, lo que está contando, dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis. Dios le había hablado ¿a quién? Al pueblo de Israel. Se había manifestado a ellos y Dios les habló. Pero algo pasó con el corazón del pueblo de Israel. ¿Qué pasó? Se endureció. Dígalo conmigo, ¿qué pasó? Se endureció su corazón. Entonces el versículo 8 y 9 dice la palabra que Dios les dice ahora a la iglesia presente que si oímos su voz, no endurezcamos nuestro ¿qué? Nuestro corazón. Y él dice: así como vuestros padres
en el día del desierto, en el día de la provocación, endurecieron y me probaron, dice la palabra en el versículo 8 y 9. Ahora, Dios se disgustó, dice el versículo 10, que Dios, ¿qué pasó? Se disgustó con esa generación que había endurecido, ¿qué? Su corazón. Estaban duros de corazón y dice la palabra que se disgustó y dijo: ustedes siempre andan vagando en su corazón y no han conocido, ¿qué? Mis caminos. ¿Qué fue lo que pasó en aquel tiempo? Cuando usted va al libro de Números y Éxodo 17, sino por cuestiones de tiempo no vamos a ir detalladamente allí, pero lo voy a contextualizar y ustedes después pueden mirar en sus casas. Dice que estaban en el desierto, el pueblo de Israel, y dice que toda la congregación de los hijos de Israel partieron del desierto de Sin por sus jornadas, porque ellos tenían como un orden que Dios les había dado para avanzar. Ustedes saben que se encontraban allí en el desierto, y dice que acamparon desde Redifín, y pasó algo. ¿Qué pasó? A ver, ¿quién se acuerda? ¿No había allí qué? Agua. Es entendible, estar en un desierto y que no hay agua, ¿usted cómo se siente? Un poco confuso, ¿no? Y preocupado. Ahora, altercó el pueblo con Moisés. El pueblo se puso furioso, enojado, y murmuró el pueblo contra Moisés, y ellos comenzaron a decir lo siguiente: tú nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados. Esto no tiene sentido, le dijeron a Moisés. Entonces, al Dios ver eso, Moisés también le dijo: Señor, yo creo que me van a apedrear un día de estos este pueblo, ¿qué hacer? Pero Dios, al ver la dureza del corazón, Dios llama a aquel lugar, y está en ese capítulo de Números 22:13, dice que aquel lugar lo llama el lugar de Masad y Meriba, que significa por la rencilla de los hijos de Israel. ¿Por qué? Porque allí tentaron a Dios. ¿Cuál era la tentación? ¿Cuál fue la expresión que ellos manifestaron? Dijeron así, se hicieron esta pregunta: ¿está Jehová entre nosotros o no está? Eso fue lo que a Dios le dolió más su corazón. ¿Por qué? Ellos dijeron: ¿o Jehová sí está con nosotros o no está? ¿Por qué Dios da aquí a entender cuando dice que ellos vieron qué? Sus obras. Dice el versículo 9, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Ahora, cuando usted ha estudiado Éxodo así rápidamente, sabe que cuando Dios fue a liberar al pueblo de Israel, Dios envió a Moisés y al ¿quién? Y a Aarón, ¿cierto? El sacerdote que Dios escogió. Y Dios mostró en medio de Egipto, Dios envió diferentes milagros y les envió 10 plagas para confirmar a el faraón que él era el Dios de Israel y que no tendría que oponerse de dejar que su pueblo ¿qué? Saliera. Si usted va y detalla, dice la palabra que él todo el tiempo que estuvo allí, dice que hizo separación entre el pueblo de Egipto y el pueblo de Israel. Tanto que cuando envió una plaga, dice que las moscas no llegaron a ninguno del pueblo de ¿qué? De Israel. Pero allí había redención. Dice: pondré redención entre mi pueblo y el tuyo, le dijo a Faraón. Y murió, dice la Biblia, todo el ganado de Egipto. Estaban en una misma, digamos, expansión geográfica que los separaba, digamos, un espacio, pero estaban en una misma expansión. Entonces se enviaba la plaga que por lógica tenía que tocar al pueblo de Israel y al pueblo de Egipto, pero Dios en su soberanía y en su poder libraba al pueblo de Israel. Ellos vieron sus obras antes de salir de Egipto y aún en el desierto las vieron. Ahora, cuando envió la plaga de la tiniebla o las tinieblas,
Es sorprendente cuando uno mira que dice la palabra que ninguno vio a su prójimo, era una oscuridad, nadie se levantó de su lugar por días, eran unas densas tinieblas, y dice más, todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Así dice la palabra. ¿Recuerdan cuando fue la liberación y la muerte de los primogénitos? Cómo Dios les libró a través de lo que Él les envió a hacer, de celebrar. Y así fue todo el tiempo. Cuando ellos salieron de Israel, ustedes se acuerdan que el Señor iba con ellos en una columna ¿de qué? De fuego, pero también una columna ¿de qué? De nube. ¿Qué hacía la columna de nube? Les guiaba. Y también, ¿qué hace usted cuando hay un sol fuerte y sale una nube? ¿Qué hace? Ay, eso es una bendición. Cuando usted está en un lugar, esa nubecita, Señor, no quite esta nubecita acá, y uno como que quiere estar debajo de la nube. Entonces, Dios les manda, ¿se apartó de ellos algún momento? No, la palabra dice que todo el tiempo la columna y de fuego, ¿para qué? Para que les alumbrara, ¿dónde? En la noche. Entonces, todo el tiempo Él estuvo con ellos viendo las obras. Cuando llegaron al desierto, al mar que tenían que atravesar, recuerdan que ahorita lo cantamos, echó a la mar quien los perseguía, jinete y caballo. Entonces dice la palabra que durante toda una noche el ejército de los egipcios atrás, y es como si acá hubiera una columna que no los dejaba a ellos, ¿qué? Acercarse a ellos. Y cuando llegó al mar, usted sabe qué pasó. Entonces ellos dijeron, Señor, queremos maná, y Él les dio ¿qué? Maná del cielo. Dice que era un sabor que ellos nunca habían probado. Entonces ellos vieron las obras de Dios, y en su corazón ellos dicen, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Eso fue lo que se preguntaron. Ahora, ¿cuál es el mensaje? Y frente a todo esto que ellos vieron, ¿qué pasó en su corazón? ¿Qué hubo? Endurecimiento. Ahora, mire lo que dice el versículo 12. Quiero que lo lea nuevamente conmigo. Dice, mirad, hermanos, que no haya ¿qué? Corazón malo de incredulidad. ¿Para qué? Vamos a ir entrando en algo. Ahora, ¿para quién está escrito esta palabra? Cuando se habla de mirad, hermanos, ¿a quién le está hablando? A la iglesia, a las personas que ya conocen ¿de quién? De la palabra, que ya conocen de Jesús, que ya conocen, porque le está diciendo que miren, hermanos. No le está hablando a una persona que no hace parte de la congregación, porque seremos llamados hermanos por lo que Él hace en nosotros, amén, por lo que Él es nuestro hermano mayor. Entonces Él le dice, miren, hermanos. En una versión dice, oiga, ten cuidado, procuren. ¿Qué es lo que quería el Espíritu Santo hablarnos a la iglesia, a nosotros? ¿Qué es lo que nosotros debemos procurar? Que no haya ¿qué? Dice, que no haya ¿en quién? En ninguno. O sea, está pidiendo a cada uno de nosotros, en ninguno corazón. Pero no, pues no podemos quedarnos sin ese corazón físico que tenemos, ¿no? Pero aquí no habla de ese corazón físico, sino habla de un corazón ¿qué? Malo ¿de qué? De incredulidad, es lo que dice. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor quiere que mi corazón se guarde y que no haya un corazón malo de incredulidad? ¿Por qué? ¿Qué puede hacer un corazón malo de incredulidad? ¿Apartarme de quién? Del Dios vivo. O sea, esto los puede apartar del Dios vivo. ¿Qué nos puede apartar del Dios vivo? Que pueda hacer que nuestras vidas deje de guardar esto, pues dejar de escuchar y guardar ¿qué? Su palabra, que haya incredulidad en nuestros corazones. Entonces, el Espíritu Santo dice, entre tanto que se dice ¿qué? Hoy. Dígalo conmigo, entre tanto que se dice ¿qué? Hoy. Cuando se habla de hoy, ¿se está hablando de qué? A ver, ¿dónde están los profes acá? ¿Qué tiempo estamos cuando se habla de hoy? Eso, ¿tiempo qué? Presente. Entonces, la palabra dice, entre tanto que se dice hoy, mire lo que dice el versículo 13, dice,
Antes exhortaos los unos a los otros, ¿qué? Cada día, entre tanto que se dice ¿qué? Hoy, para que ninguno de vosotros, ¿qué? Se endurezca. Listo. ¿Qué es lo que se tiene que hacer cada día? Según el versículo 13. Exhortaos. Cuando hablamos de exhortación, denme sinónimos de exhortación. Animar, ¿qué más? Aconsejar, ¿qué más? Enseñar. No habla de regaño, porque es que a veces uno dice eso, advertir. Uno dice, no, es que la exhortación se enfoca a que me regañen, a que me llamen la atención. No, animarse. Entonces la Biblia dice, ¿cómo puedo yo guardarme de que mi corazón malo de incredulidad se aparte del Dios vivo? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿O cómo hace el Señor para guardarnos en esto? Que haya ¿qué? Exhortación, que haya el mensaje de ánimo, que haya el mensaje predicado a mi corazón. Dice, entre tanto que se dice que hoy, dice la palabra ahí. ¿Por qué hoy? Porque ¿qué es lo que vale para nosotros en estos momentos? El hoy, la intención que usted tenga en su corazón hoy. Lo de ayer se quedó ayer, pero la actitud de hoy es la que vale, la actitud de hoy. Ahora, Dios es un Dios de oportunidades. Dios es un Dios que va a estar antes que se pasen los cielos, se pasen la tierra, todas las cosas dejen de existir. Siempre va a haber un ¿qué? Un hoy. En él va a haber ¿qué? Un hoy. Y ese hoy de Dios para nosotros, que nos habla constantemente, que nos llama constantemente, es el que Dios me aconseja por el Espíritu. Escucha ese hoy, esa exhortación de ¿qué? De hoy, dice la palabra. Entonces, veo aquí por la palabra que dice que cuando yo recibo esa exhortación que damos los unos a los otros, por ejemplo, hoy por la misericordia del Señor yo les estoy compartiendo la palabra. Por eso es importante congregarse. Por eso es importante tener espacios de reflexión y de comunión. Por eso es que los discípulos perseveraban en la doctrina. Ellos se reunían en la casa, también comían, pero ellos estudiaban ¿qué? Porque ¿quién puede guardar nuestro corazón sino qué? ¿Con qué guardará el joven su camino? Con guardar la palabra. Y el salmista sí que lo sabía bien. Ahora, resulta que dice aquí, para que ninguno de vosotros, le está hablando a la iglesia, se endurezca por el engaño del pecado. ¿Cuál es el engaño del pecado? ¿Cuál es en sí esa situación que el pecado quiere poner en nosotros? La incredulidad, hermanos. La incredulidad en nuestros corazones. Pero la incredulidad ¿en qué? Miren lo que dice el escritor, dice que retengamos firmes. Diga conmigo, retener firmes. ¿Qué es lo que el Señor quiere que nosotros retengamos firme? Dice, la confianza como en el principio. O sea, el Espíritu Santo está hablando a la iglesia y le dice, como ustedes escucharon el evangelio de Cristo, la verdad de la palabra en su corazón, en un principio, ustedes puedan mantener firmes. ¿Qué hace que yo mantenga firme esa confianza en el evangelio, en la persona de Jesús? Que mi corazón hoy escucha ¿qué? Su palabra, y no endurece su corazón a su palabra. Ahora, dice aquí, esto nos ayudará cuando yo mantengo firme mi confianza en lo que he creído. Esto me ayudará a que mi corazón no se endurezca por el engaño del pecado, porque la palabra vela mi corazón. Hay dardos que el enemigo constantemente a través de la mente, hay algo muy poderoso que pasa en la mente del ser humano, de nosotros. El enemigo muchas veces, mire, es tan poderoso el tema de lo que utiliza nuestra mente, que hay personas que por temas de pensamientos se sienten enfermos sin estar enfermos.
y les hacen miles de exámenes, miles de cosas, pero ella se siente enferma y se siente enferma. ¿Por qué? Porque la mente es un arma muy poderosa que el enemigo utiliza para dañarnos. Ahora, ¿qué hace la palabra? Guarda mis ¿qué? Mis pensamientos. Guarda mi ¿qué? Mi corazón. Ahora, dice aquí, algo pasó con esta generación y eso es lo que nosotros tenemos que meditar. Dice que algo no los dejó entrar a esta generación, porque si usted se va a la historia de Israel, toda esa generación murió ¿dónde? En el desierto. Él les había prometido un reposo, una tierra prometida, aunque ahorita vamos a entender también de que esto hace relación al reposo que usted y yo ya hemos entrado y conocido como Jesús, porque Él es nuestro reposo, Jesús. Pero aquí el Señor les está comparando, porque todo lo que el Señor escribió del Antiguo Testamento era una muestra, una base de lo que Él iba a hacer a través de la obra de ¿qué? De Jesús. Ahora, dice así la palabra, dice el versículo 19, vamos a leerlo. Hebreos 3:19. Hebreos 3:19. Vamos a mirar el tiempo, vamos bien. Hebreos 3:19. Dice, y vemos que no pudieron ¿qué? ¿Quién no los dejó entrar, hermanos? Porque la promesa estaba. Y Dios cuando habla, cumple. Tanto que Lucas dice, mire lo que dice Lucas, pasará estos cielos que usted ve, mire los que usted los puede ver, van a pasar, esta tierra que usted puede ver, pero antes pasará todo esto, que una tilde de mi palabra se deje de cumplir, de la ley, dice el Señor. O sea, ¿por qué? Porque la promesa estaba, pero era decisión del pueblo que entrar. Ahora, ¿qué no le dejó entrar? La incredulidad. ¿Qué no le deja a usted perseverar? Muchas veces la falta de creer en las promesas y en la verdad que nosotros hemos recibido y nos han predicado. Ahora, dice que lo que permanece hoy, la promesa que permanece hoy para todos los seres humanos es entrar en su reposo. La Biblia dice que el velo se quitará cuando se conviertan al Señor. O sea, todos los días hay la promesa de que muchas personas entren ¿qué? En el reposo de Dios, o sea, que conozcan a Jesús, que conozcan la verdad de Jesús, el Evangelio. Pero mire lo que dice el versículo 4:2, versículo 4:2, capítulo 4, versículo 2, ahí seguidita del 19. ¿Qué dice? Porque también ¿qué? Se nos ha anunciado ¿qué? ¿Qué se nos ha anunciado, hermanos? Si usted está en este lugar es porque a usted le ha sido anunciado una ¿qué? Si entendemos que ha sido anunciada una buena nueva, a mí aquí no me trae ni mi mamá obligado, ni mi papá obligado, ni vengo porque es cada 8 días. No, es porque entiendo que he recibido ¿qué? Una buena nueva. Entonces, dice la palabra, leámoslo, dice nuevamente, porque también a nosotros se nos ha anunciado ¿qué? ¿Como a quién? Como a ellos, haciendo la comparación a lo del pueblo de Israel, dice, pero no les aprovechó el oír la palabra. ¿Por qué no les aprovechó? Oiga, tremendo. Se hace infructuosa la palabra. No porque la palabra no tenga el poder de dar fruto. Se hace infructuosa. ¿Por qué? Porque en ellos no iba acompañada de ¿qué? De fe. En las que ¿qué? Dice, por no ir acompañada de fe, en los que la ¿qué? Escuche lo que dice el versículo 3. Pero los que hemos creído, entramos ¿dónde? De la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Ahora, hermanos, al pueblo de Israel no le aprovechó la palabra por no ir acompañada de ¿qué? De fe. Ayer precisamente y alguien hacía una enseñanza muy bonita y ya tenía ese pensamiento, digamos, de cuando estaba estudiando acá, pensaba en la parábola del sembrador y alguien ayer la enseñaba, le dio una aplicación muy bonita. Y hay algo,
dice la palabra que el sembrador salió ¿qué? A sembrar, así lo dice. Y la semilla, porque pues a mí me cuesta curiosidad que dice en tiempo presente, ¿salió qué? A sembrar. Porque la palabra de Dios constantemente, ¿qué está haciendo? Se está sembrando en los corazones. Entonces ahí no vamos a detenernos mucho en la parábola, pero ahí dice que esa semilla cae, no deja de caer, cae. Y que hay algo que pasa con esa semilla. Dice la Biblia que en algunos se produce ¿qué? Fruto, y en otros no se puede producir ¿qué? Fruto. Pero dice la Biblia que porque el enemigo roba la palabra que ha sido ¿qué? Sembrada en el corazón. ¿Cómo roba el enemigo la palabra que ha sido sembrada en el corazón? Llevándonos a tener incredulidad y a no confiar en lo que dice la palabra. ¿Sabe qué dijo Pablo? Pablo dijo, oiga, no pierdan la confianza. No pierdan vuestra confianza, dijo Pablo a la iglesia. Dijo, porque nosotros no somos de los que retrocedemos. Cuando usted habla de retroceder, ¿es echar hacia qué? Es como darle la espalda a Dios y a su palabra. Dice, no, nosotros la iglesia no somos de los que retrocedemos, dice Pablo, sino de los que tenemos ¿qué? Fe. ¿Para qué tenemos fe? Dice, para preservación ¿de qué? Del alma, porque eso es lo que cuenta. La preservación ¿de qué? De nuestra alma. Ahora, hermanos, nosotros hemos creído, dice que los que han creído han entrado ¿qué? En el reposo. Pablo dijo lo siguiente, dice, teniendo el mismo espíritu. ¿Qué es lo que tenemos? El mismo espíritu, dice, conforme a lo que está escrito, dijo Pablo. Porque eso lo había dicho el salmista, el escritor del Salmo. Dijo, creí, por lo cual ¿qué? Hablé, dice la palabra. Ahorita lo leemos. Si quiere, vaya, le pido el favor a los hermanos que coloquemos 2 Corintios 4. 4:13. Y lo vamos a mirar. 2 Corintios 4. Segunda de Corintios 4, y quiero que nos adelantemos un poquito al 13. ¿Listo? Dice, pero teniendo el mismo ¿qué? ¿Espíritu de qué? ¿Qué es lo que nosotros tenemos, hermanos? El mismo espíritu de fe. Eso es lo que nos hace tener como ese mismo sentir. Y dice, conforme a lo que está escrito en el Salmo 116:10. ¿Qué era lo que estaba escrito allí? Dice, creí, por lo cual ¿qué? Hablé. ¿Qué dice Pablo? ¿Nosotros qué? Nosotros también, ¿qué dice? Creemos. ¿Está en tiempo qué? Presente. Nosotros también ¿qué? Creemos, por lo cual también ¿qué? Hablamos. ¿Qué es lo que creemos? Lo que dice el versículo 7. Mire lo que dice el versículo 7 de 2 de Corintios. Versículo 7 de 2 de Corintios, del capítulo 4 que estamos leyendo. Versículo 7 del capítulo 4 de 2 de Corintios. ¿Sí estamos ahí? 2 de Corintios 4:7 dice, pero tenemos ¿qué? Tesoro ¿en dónde? ¿Para que qué? Del poder de Dios sea ¿de quién? De Dios y no de quién. ¿Qué es lo que nosotros creemos? ¿Qué es lo que nosotros tenemos? ¿Un qué? Según ese versículo, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Un tesoro. ¿Quiénes son los vasos de barro? Diga yo, Diana Marcela, soy un vaso de barro. ¿Y qué habita en mí? Un tesoro, dice la palabra. ¿Y de qué tesoro está hablando el Señor? ¿Sabe de qué tesoro está hablando el Señor? De ese reposo. Y ese reposo es el evangelio, es Cristo, porque el evangelio es una persona, que es ¿quién? Cristo. Nosotros tenemos un tesoro y es la verdad de ¿quién? ¿Sabe qué dijo Pablo cuando fue a escribirle a Roma? Le dijo, yo vendré a vosotros, y me llama mucho la atención ese versículo, con la abundancia de la bendición del evangelio de Cristo.
para Pablo, ¿qué era el evangelio? ¿Era una qué? Una abundante bendición. Dígale al hermano que está a su lado, es una abundante bendición. Hermanos, yo les hago una pregunta. ¿Una abundante bendición se disfruta o no se disfruta? Se disfruta. O sea que si usted disfruta el evangelio es porque usted ha entendido que el evangelio es una abundante ¿qué? Bendición. Y que Pablo por eso declaraba, y me gusta como Pablo lo dice aquí, dice, nosotros creemos por lo cual ¿qué? Hablamos. Y eso me llevaba a pensar de lo que pasó con Pedro y Juan. Pedro y Juan ante el concilio le dicen, ustedes se van a quedar callados, ustedes no van a hablar el nombre de Jesús, no lo van a hacer. ¿Y sabe qué ellos les respondieron? Les dijeron, es justo obedecer a Dios o a los hombres. Pero me gusta más lo que dice adelante. Les dijo, nosotros no podemos dejar de hablar, de decir, dijo él, lo que hemos visto y lo que hemos ¿qué? Oído. O sea, en su corazón el evangelio que fue revelado a Pablo también fue revelado a ellos, y ellos entendían que esa abundante bendición ellos no podían ¿qué? ¿Qué nos lleva, hermanos, a entender el evangelio con esa libertad? ¿Sabe qué dijo Segunda de Corintios? Está en Segunda de Corintios, ya vamos a mirar y ya vamos casi terminando. Entonces dice la palabra en este versículo, vamos un poquito a mirar antes de ir al otro. Segunda de Corintios, donde estamos en el 4, quiero que lean conmigo el 13, el 14, el 15 y el 16. ¿Listo? Vamos a leerlo. 13, 14, 15, 16. Dice así: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual ¿qué? Hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también ¿qué? Hablamos, sabiendo qué es lo que hace que ellos hablen, que ellos saben. Como decía el Señor, le renegó, porque ustedes andan divagando en su corazón, le dijo al pueblo de Israel, porque no conocen mis caminos. ¿Qué decía el Paz el día del culto unido? Si usted adora al Señor, para usted poder adorar a Jesús es porque usted lo puede ¿qué? Conocer. Conoce la autoridad de Jesús, entonces se produce en usted la facilidad de poder ¿qué? Adorarlo. Ahora, ¿qué dice la palabra? Mire lo que dice: sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, ¿qué hará? A nosotros también nos resucitará con Jesús y nos ¿qué? Nos presentará juntamente con vosotros. Lea el 15. Porque todas estas cosas por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Lea conmigo el 16. Por tanto, ¿qué es lo que debemos hacer, hermanos? Dígale al que está a su lado, no desmaye, pero dígale así con fe, con ese espíritu de fe. Dígale, hermano, no desmaye. No desmaye. Dice, por tanto, ¿qué? No desmayamos. Antes, aunque ¿qué? Aunque este hombre exterior, ¿qué pasa con nuestro hombre interior? Se desgasta, hermano, llegan achaques, se va desgastando este hombre físico. Ya tenemos ojeritos, ojeritas acá, los que vamos ya pasando los 40, ¿cierto? Ya se nos hacen arruguitas y vienen cosas que tenemos que enfrentar, que a veces nos desgasta este hombre ¿qué? Exterior. Pero mire lo que dice la palabra. Dice, aunque este hombre, nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, ¿sé qué? O sea, lo que la palabra está diciendo, Diana, mientras a usted se le va desgastando el hombre exterior porque pasa por el paso del tiempo, ¿qué pasa con su espíritu? ¿Se va qué? Renovando día qué. Entre tanto que oyeres qué, oí su voz, hermanos. ¿Qué es lo que tenemos que oír? La voz. ¿Y cuál es la boca de Dios? La voz de Dios, su palabra. ¿Qué va a pasar cuando yo oigo hoy la voz de Dios? Mi corazón interior se va ¿qué? Renovando. Mi hombre interior se va ¿qué? Renovando. Y cuando se renueva, dice, no obstante, aunque este se va desgastando, no obstante el otro va ¿qué? Renovándose día a día. ¿En cuanto a qué? En cuanto a esa verdad. Y esto lo comprobó Abraham.
Abraham es una inspiración, un hombre que Dios usó. Y Abraham dijo lo siguiente, y esa palabra uno lo mueve a uno reflexionar. Dice la palabra que no se debilitó en fe. Así dice la Biblia, Abraham no se debilitó en fe, considerando su cuerpo como muerto, dice la palabra, casi como muerto, y la esterilidad de su mujer. Pero ¿qué no lo dejó debilitarse en fe? Físicamente lo que estaba al frente, la realidad era para que él se debilitara en su fe. Pero dice que no se debilitó a pesar de que esa era lo que él podía considerar. Era un hombre de ¿qué? Como de 100 años. Una mujer estéril, y el Señor diciéndole que le iba a hacer una descendencia, y cuando hablaba de descendencia era de tener hijos que no se iba a poder ¿qué? Eso es como difícil de creer, ¿cierto? Pero ¿qué pasó con él? Dice la palabra que no se debilitó en fe y que tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando la gloria a Dios. Hermano, ¿cómo no nos debilitamos en fe? ¿Cómo contrarrestamos toda esa incredulidad que a veces quiere llegar, ese desánimo que a veces quiere llegar, esa falta de devoción que a veces quiere llegar? Fortaleciéndonos ¿en qué? En la promesa de Dios. Hermanos, la promesa siempre va a estar. Hasta el día que el Señor diga, mientras tanto que se diga hoy y ya pase y todo se renueve, siempre va a estar. Y el Señor me dice en mi corazón que no debo dudar por incredulidad de la promesa de ¿qué? De Dios, sino que debo fortalecerme ¿qué? En Dios, porque la incredulidad nos lleva a dudar de la promesa de Dios, de su palabra, del evangelio, nos lleva a dudar de eso, pero la fe nos lleva a darle la gloria ¿a quién? Dice, sino que le dio la gloria ¿a quién? A Dios. O sea que, ¿por qué? ¿Cómo se podía? ¿Qué era lo que pasaba en el corazón de Abraham? ¿Qué? Dice la Biblia que estaba plenamente convencido en su corazón y en mi corazón. ¿Qué debe haber? Una plena convicción. Porque usted ha creído en el evangelio de Jesús. Entonces en su corazón y en mi corazón debe haber una plena convicción. Dice, estaba plenamente convencido que era también poderoso, dice la palabra, para hacer todo lo que él había prometido. ¿Dónde está todo lo que él ha prometido? En la palabra. Entonces cuando ahorita cantábamos que vamos marchando hacia a vernos cara a cara, ¿eso está dónde? En la palabra. Entonces, hermanos, Abraham dice la palabra que esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y dice la palabra que él creyó que era fiel el que le había ¿qué? Prometido. Y hoy que nos habla el Señor, hermanos, hoy que Dios está hablando en nuestro corazón y mañana le va a seguir hablando si usted está con vida, ¿no? Porque si ya pasó, ya hasta hoy usted pudo la oportunidad de no dejar que su corazón se llene de ¿qué? De incredulidad. Y si queremos estar como Abraham, fortalecidos en fe, tenemos que creer a la promesa. O sea que tenemos que dejar que esta semilla, ¿a dónde esté? En nuestro ¿qué? Corazón. Es la única forma. Por eso Dios dejó su palabra. Por eso su palabra permanece para siempre. Por eso dice la palabra que ni una tilde ni una jota pasará hasta que se cumpla. Por eso, a pesar de que han pasado 1000 generaciones, muchas décadas, la palabra de Dios que permanece y pasará generaciones, porque pues no sabemos si el Señor venga el otro año o venga dentro de 5 años, 4 años, 3 años, eso está en la potestad del Señor, pero toda esta palabra se va a conservar ¿hasta qué? Hasta el fin. Entonces, ¿cuál es mi actitud frente a esta palabra? Creerla y obedecerla. Termino con este versículo. Dice Isaías lo siguiente. Dice que así como la lluvia
no recuerdo bien el capítulo, el versículo, pero que sé que es 50 y algo. Dice que así como la lluvia cae y la nieve cabe. Dice, ¿sobre qué? Sobre la tierra. ¿Y qué hace cuando cae la lluvia y la nieve? ¿La hace qué? Producir y germinar, dice la palabra, producir y germinar. Y dice, da semilla al que siembra y da pan al que ¿qué? Dice así el Señor, así. O sea, Él está comparando como para que usted y yo nos quede más fácil la comprensión de entender. Dice, así será la palabra que sale de ¿qué? ¿Cuál es la palabra que ha salido de la boca del Señor, hermanos? La que usted tiene ahí en el celular o la tiene en un medio físico. Esa palabra profética más segura. Dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí ¿qué? Vacía. ¿Qué es no volver vacío? Como cuando usted lo mandan a la tienda por un mercado o por un mandado y usted llega sin nada. ¿Volvió qué? Vacío, o sea, llegó sin nada y su mamá se pone contenta, su esposa se pone contenta, le faltó todo. Entonces, ¿qué hace que la palabra de Dios produzca en mí, en esa tierra? No va a permitir que yo esté ¿qué? Vacío, dice la palabra, sino que produce el fruto para el cual yo ¿qué? La envié. O sea, que todos aquellos que nos dejamos ministrar, cada día que usted viene, que usted tiene su intimidad, porque no solamente es oír, sino lo que dijo el Señor, el que tenga oído para oír, ¿qué? Oiga, es tener oídos para oír, es diferente oír, es oír atentamente, y ese oír atentamente a la perfecta ley llega aquí a donde, al corazón, y se comienza a producir en mí, ¿qué? Un fruto. Póngase de pie, hermanos, y oremos porque se nos fue el tiempo. Pero Dios, ¿y quiénes quieren decirle conmigo al Señor, Señor, yo quiero escuchar hoy tu voz? Amén. Hermanos, no se deje endurecer su corazón, no nos dejemos endurecer nuestro corazón por el engaño del pecado. Satanás quiere poner duda en el corazón y decir, usted que pierde el tiempo allá, usted de joven congregándose en ese lugar, ¿para qué pierde su tiempo? Y muchas voces usted va a escuchar desanimándolo, mucha de familia. Pero usted no deje que su corazón ¿qué? Se endurezca, sino que cierre sus ojos ahí y dígale, Señor, yo quiero escuchar hoy tu voz. Y ese hoy es hoy y ese hoy es mañana, si usted va a la palabra, ese hoy es pasado mañana, si usted está en esta tierra y el Señor sigue hablando, que usted abra su corazón, que abramos nuestro corazón. Señor, saca mi incredulidad. Saca mi incredulidad, Señor, porque una evidencia de mi incredulidad es que no hablo, no digo, Señor. No hablo tu palabra, Señor. No predico a Cristo, Señor. Padre, porque me falta conocerte, Señor, o no sé si es que estoy divagando en mi corazón, Señor. Pero ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. Ayuda mi incredulidad, como dijo aquel hombre, Señor. Ayúdame a oír hoy tu voz, ayúdame a escuchar hoy tu voz, ayúdame a amarte, Señor, y que como Abraham yo pueda estar plenamente convencido de tu promesa, de tu gracia, de tu amor, de tu misericordia. Padre, que así como para Pablo había sido revelado el evangelio, revela el evangelio a cada chico que está en esta hora, cada joven, Señor, cada mujer, cada caballero. Padre, tal vez hay tribulaciones, Señor, hay situaciones con las que luchamos, Señor, y no vemos cómo el evangelio puede producir gozo a pesar de esa situación, Señor, porque nuestro entendimiento está cegado. Pero abre mis ojos, Señor, abre mis ojos, Señor. Yo te quiero ver, Señor. Yo no quiero divagar en mi corazón, Señor. Yo quiero mirarte a ti, Señor, mirar tu presencia, Señor, y estar en tu reposo, Jesús. Estar en tu reposo, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Aleluya, amén y amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor, hermanos. Gloria a Dios.